Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, analista político. Hola Héctor, Hola, ¿cómo vas? Juanita, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Bueno, Héctor, pues Un poquito tranquila esta esta semana. semana estuvo tranquila, Sí, sí, nos pudimos están dando un respiro respirar mientras viene, bueno, encontrarse Petro con Trump y todo en esto. 2 semanas, Sí. o sea, esa semana la primera semana de febrero va a ser mortal porque es el encuentro Petro-Trump, es la inscripción de los candidatos ya definitivos a las consultas. Así. Entonces va a estar muy interesante y precisamente de eso, Héctor, yo quería que habláramos hoy del centro, porque la próxima semana hay unas decisiones claves para la campaña. La primera y pues quizás más importante en términos del centro es si va a haber una consulta del centro. Claudia López está tratando de armar una consulta con Luis Gilberto Murillo, el ex canciller de Petro, con Juan Fernando Cristo, el ex ministro del Interior de Petro, con Luis Carlos Reyes, el exdirector de la DIAN de Petro. Ahora que los nombro, parecen todos bastante expetros, Todo eh, comunes. pero un poquito todos salieron peleando un poquito con Petro. Y Sergio Fajardo. Ya está convenciendo a Sergio Fajardo de que entre y obviamente si Sergio no entra a esa consulta no tiene mucho sentido. Pero creo que esa va a ser una decisión clave. ¿Y qué es lo que es el centro? Sí, bueno, La podemos, primera pregunta, ¿no? Por sí. podemos, Nadie sabe qué es el centro. sí, podemos, Parte del problema. ni siquiera si existe, me parece que hay mucha gente, tanto de la derecha como de la izquierda, que No, dice en el centro no existe. claro, incluso algunos del centro, por ejemplo, Fajardo tiene su tema ese de adelante, adelante con Fajardo, es porque dice que él no está en el centro, sino que está adelante. Entonces el centro, pues en realidad todo el mundo habla del centro, pero al centro todo el mundo lo niega, nadie sabe dónde queda. Realmente hay un problema ahí complejo de definición o ¿Y de tú crees que identidad. existe o no? Sí, yo sí creo que, claro, el centro es, perdón lo que voy a decir, pero es el liberalismo. Y es lo que ha representado el Partido Liberal de Colombia en toda la historia republicana de este país. Eso En es, términos de idea. claro, en términos de ideas. Y puede ser que el Partido Liberal haya abandonado esas ideas y lo que tú quieras, pero digamos, el centro es liberalismo, liberalismo puro, digamos. Y digamos, lo que diferencia la centro derecha de la centro izquierda es el siendo liberal como esencia, si uno cree que debe haber más mercado o más intervención del Estado. Esa es toda la diferencia. Entonces uno es liberal en el sentido de que es pro derechos, pues respeta el Estado de Derecho, es muy institucionalista, etcétera, Cree en la etcétera. Constitución del La 91, no constitución, no, aboga la por una constitución del constituyente, 91 no es, aboga por abolir la posibilidad de determinar el embarazo antes de tiempo, claro, por un Estado laico, o sea, todo lo que está consignado en la claro, Constitución del 91. claro, la Constitución del 91 es liberalismo puro y además en la segunda parte de lo que yo digo, pues permite ambas cosas. Uno, con la Constitución del 91 puede ser de centro derecha, digamos, puede ser neoliberal si quieres ponerle o puede ser liberal socialdemócrata si quieres ponerle otro mote. Esa es la verdadera diferencia. En Colombia, pues se nos perdió esa chapa, digamos, que era fácil de identificar, porque Colombia tiene una larguísima historia de eso, y entre otras cosas, por eso es que la mayoría de la gente en Colombia es, llamémosla de centro, porque la mayoría de la gente en Colombia ha sido liberal. Ahora, puede estar abandonando el liberalismo como posición ideológica, en el sentido de que se va para la derecha y, por ejemplo, cree que lo de los derechos humanos no es tan importante porque es que solo tienen derecho los bandidos y no tenemos derecho nosotros, o somos pro vida, o no sé qué cosa. Entonces, bueno, no soy tan pro derechos y entonces me voy para la derecha, o creo que el Estado tiene que tener un mayor nivel de participación y entonces, pues como Petro, digamos, como Cepeda, pues lo que creen es que los servicios públicos, los servicios esenciales, etcétera, tienen que ser controlados y proveídos por el Estado. Esas son las diferencias. Ahí estamos. Lo que no entiendo es cuándo ese centro se vació
de seguidores. Claro, Héctor, porque yo tengo la impresión que si bien eso que dices es cierto, la llegada de Antanas Mockus a la política modificó un poco el centro, le metió un nuevo ingrediente y era hacer política sin clientelismo. Me parece que él metió esa variable de la cual Fajardo es un heredero de esa idea que ha defendido el centro desde Mockus, que la política hacer política diferente es lo que define el centro, no es tanto el contenido, y creo que eso, no sé si la ha hecho bien o mal, quizás mal porque nunca volvieron a ganar la presidencia al centro, ¿no? Que era la pelea entre Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, que Alejandro Gaviria decía, no, tiene que llenarse de contenido, no puede ser un punto geográfico entre la derecha y la izquierda y solamente hacer política de una manera diferente. Claro, lo que pasa es que ideológicamente es lo que yo creo que es lo que acabo de decir. Ahora, tú tienes razón en que en Colombia lo que pasa es que ha habido otro debate, que es política o antipolítica, digamos, o política distinta, llamémoslo así. Y efectivamente llevamos décadas en ese tema en que surge como una nueva persona y esa nueva persona en realidad crece es porque es un político decente y no es un político como los demás, llamémoslo de esa manera. Y eso le hizo daño al centro porque le quitó ideología. Se volvió pues una manera de hacer política que se puede hacer, esa manera de hacer política se puede hacer desde la derecha o desde la izquierda o desde el liberalismo, de cualquiera de las maneras. Aquí le quitamos el contenido del liberalismo y dejamos solo, si usted está ahí es porque es puro. Y eso pues se volvió un problema de Ahora, identificación. el centro me parece también que es un poco más pragmático que la derecha o la izquierda en el sentido en que toma elementos de la derecha para solucionar un problema y lo puede coger también de la izquierda, un poquito como esa idea de la tercera vía de Tony Blair, ¿no? Sí, sí, pero digamos, yo creo que además también ahí está la diferencia fundamental entre la izquierda, derecha y ese centro, que es que para ese centro sí debería haber una cosa que no es, digamos, lo negociable, ahí no hay pragmatismo posible, que es el respeto por las reglas. Digamos, la democracia entendida como una forma de toma de decisiones con base en unas reglas, y ahí sí no debería uno moverse. Y entonces eso nos pone en unas discusiones que han estado, entre otras cosas, al orden del día en estas semanas tan atribuladas, que es, por ejemplo, el fin justifica los medios. Está bien que Trump haga una intervención militar en Venezuela porque va a producir un resultado que queremos, que es sacar un dictador. Si uno contesta así, abandona al menos transitoriamente el liberalismo. Pero Porque uno debería contestar no. también está la otra forma de verlo y ¿puede permitir la comunidad internacional que se violen de No. manera crónica los derechos humanos? Claro, la respuesta es no, pero para hacerlo tiene que haber un procedimiento previamente establecido. Esa es la diferencia, ahí es donde está la clave, porque la derecha y la izquierda terminan ambos diciendo, bueno, si se justifica, se justifica, el fin justifica los medios, entonces si vamos a sacar a Maduro como lo queremos sacar, no nos importa que lo saquen como sea. Si vamos a derrotar a la guerrilla como la queremos derrotar, no importa que haya falsos positivos, que haya desapariciones, etcétera, con tal que logremos ese resultado. Si vamos a cambiar la situación de desigualdad de la sociedad para irnos para la izquierda y para eso nos toca saltarnos las reglas y que el presidente pueda expedir un decreto y decretar impuestos y llevarle la contraria al Congreso, no importa. Ahí es donde está la diferencia. Y por eso... Pero no es como raro pensar que lo que identifica al centro es cumplir la ley, o sea, porque sería como suponer que todos los de derecha están dispuestos a romper la ley Y sí, todos los de izquierda. y sí. Yo sí creo. Yo creo que hay unos liberales, unos liberales en el sentido del liberalismo de organización democrática, que tienen unas posturas de derecha desde el punto de vista económico y unos que tienen una postura de izquierda desde el punto de vista económico, pero siguen siendo liberales. Es decir, no están dispuestos a violar la ley. Pero hay algunos que sí. Y el problema que hay en el mundo es que cada vez más personas están dispuestas a romper esas reglas para conseguir el resultado. Ahí están los Estados Unidos. Ese es un gran ejemplo. Evidentemente Trump no es
un liberal, Claro. demócrata, etcétera, sino que es un candidato, es un presidente de derecha a derecha, no democrática. Es que el punto, la diferencia es, usted puede ser de izquierda, tener un pensamiento de izquierda, pero dentro de la democracia. O usted puede tener un pensamiento de derecha, pero dentro de la democracia. En realidad los extremos lo que están haciendo es abandonar la democracia y quedarse solo con la idea de un lado o del otro. Héctor, volviendo a aterrizar eso en la política. Pero toda esta historia es que es tan difícil que el centro logre una postura electoral. Claro, ya la Porque mitad de la Metro gente, Tele ya la se gente, fueron. claro, ya la gente después porque qué jartera. Claro, bueno, pero entonces volviendo y asumiendo que algunos nos siguen después de esa disquisición política, volvamos a Claudia López y me gustaría que viéramos ese full de Claudia López invitando a esta consulta del centro. ¿no? Y por eso estoy proponiendo una tercera consulta, que escoja un candidato o candidata distinto al del uribismo y distinto al del petrismo. He conversado con 4 personas para lograr esto. ¿Quiénes? Exacto. ¿Con quiénes he conversado? He conversado con 5. Conversé con Juan Fernando Cristo, ¿Y qué dijo? que lo está pensando. Ah, bueno. Conversé con Leonardo Huerta, un ciudadano increíble, servidor Sí. público que consiguió su aval por firmas. Ya me confirmó que está listo para ir a la consulta. Conversé con Sergio Fajardo. Sergio es un buen amigo, hemos trabajado juntos muchas veces. Y le dije, Sergio, querido, si no concretamos esta alternativa distinta al uribismo y al petrismo, creo que vamos a estar en problemas. Me dijo que lo iba a pensar. Claudia, que había quedado o quedó un poquito desubicada porque comenzaron a no darle cabida. Ella obviamente no quisiera estar en la gran consulta con Vicky y con Paloma, pero pues Cárdenas, Oviedo, Aníbal Gaviria, Luna, que eran los de centro, También le dijeron que no. lo obvio es que estuvieran con ella y por alguna razón extraña prefirieron estar con Vicky y Paloma. Y Claudia quedó un poquito volando. Nadie quiere, o pues hasta ahora nadie se ha unido a ella. Y esta es como su última carta, ¿no? Si ella no juega esta carta, seguramente ella ha dicho que llega hasta la primera vuelta, pero pues sería un acto un poquito suicida y no creo que Claudia vaya a hacer eso. ¿Qué opinas tú? Sí, efectivamente, Claudia, pues digamos, las encuestas que pues han mostrado que no tiene pues realmente una intención de voto que le permita competir, tener una candidatura, digamos, viable. Entonces, la posibilidad de que su candidatura se vuelva viable es efectivamente con algún mecanismo, ojalá la consulta, que permita un proceso de selección de un candidato de esto que estamos llamando el centro, que pues efectivamente tiene un porcentaje de votos posible, pero que mientras haya la división que hay hoy, pareciera que no, ninguno va a ser viable. Yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría porque yo creo que eso es un proceso de selección natural. O sea, los votantes de ese sector van escogiendo solos. Llámenlos a consulta o no los llamen. Ellos van escogiendo entre los 4 o 5 posibles, pues el que más les va gustando, pero también y sobre todo el al que mejor le va yendo. Entonces, pues eso se lo terminan chupando de una manera que al que le está yendo mal, cada vez le va yendo peor, porque la gente se va arrimando es al que le va yendo mejor. Héctor, antes de entrar a discutir si a Fajardo le conviene participar en esa consulta o no, yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo te explicas ese desplome de Claudia López? O sea, hace 1 año y medio tú y yo hablamos y dijimos, Claudia seguro va a estar en segunda vuelta. Si hay alguien seguro en segunda vuelta es Claudia López. ¿Qué pasó? O sea, ella parecía como ser una candidata con tantas posibilidades en esta contienda y ahora pues no supera el 3%. Sí, digamos, primero digamos, Claudia es una persona, bueno, digamos, ahí puedo yo tener sesgo personal, pero yo creo que es la mejor candidata. Digamos, no estoy diciendo que va a votar necesariamente por ella, pero es la mejor candidata sin duda, o sea, la más preparada, la que conoce mejor la organización del Estado de todos esos 120 que había. Si fuera, digamos, como por un examen de un headhunter y una cosa de ese estilo, al menos por conocimientos, yo creo que ella ganaría. Em, Además tiene una gran inteligencia, etc. Tiene propuestas buenas. Tiene unas propuestas buenas, hizo una alcaldía bastante buena en medio de una pandemia y de una enorme dificultad, en fin. Yo creo que hay varios problemas, pero el más importante
en esta campaña es que un candidato tiene que representar algo y ella no ha logrado explicar qué es lo que representa. Entonces, pues hay unos que representan a Petro, hay otros que representan el antipetro. Entonces, esos tienen resuelta esa que es la tarea más importante de un candidato, saber usted qué, como por qué va a votar por usted. Ah, pues porque no queremos que el comunismo se tome este país. Ah, bueno, perfecto. ¿O por qué? No, porque la revolución la tenemos que profundizar. Ah, bueno, entonces yo ya entiendo. Pero si uno no logra explicar ahí que pues la gente no se anima a votar por un candidato así. Hay unos candidatos que en otros países, digamos, en la mayoría de los países del mundo, esa pregunta la resuelve el candidato con el nombre del partido que lo respalda. En los Estados Unidos, ¿por qué tengo que votar por Kamala Harris? Porque soy demócrata. ¿Y por qué tengo que votar por Pepito Pérez? Porque soy republicano. Y ya, bueno, eso es lo que usted representa. En Colombia, como se acabaron los partidos, entonces, además de un pensamiento, de toda esa teoría que estábamos echando de la cosa ideológica, usted tiene que representar algo. Tiene que tener dos cosas. Tiene que tener una línea ideológica y tiene que representar algo. Entonces, yo creo que Claudia, pues, no ha podido representar. Ella en la línea ideológica, mira que me llama mucho la atención, entre otras cosas, que ella durante al menos un tiempo en la campaña utilizó una expresión pues que a mí me gustaba mucho porque yo ahí es donde me ubico, que ella decía que era socialdemócrata. La socialdemocracia es un pensamiento muy importante en Europa, digamos, en toda la segunda mitad del siglo XX, fue muy protagonista, en fin. Pero claro, insisto, la postura ideológica no es suficiente. Yo creo que ella ha debido mantenerse en lo que ha sido su bandera más importante, que es la anticorrupción. Esa la perdió un poco por el camino. Claro, la perdió porque en Bogotá, en todo caso, ella le dio juego burocrático a los concejales para que le aprobaran cosas. Pero creo que ella más que eso, Héctor, como que tuvo como una crisis de identidad, ¿no? Me parece que ese video diciendo ganamos, Gustavo, como con la vehemencia que la caracteriza, de alguna manera para mucha gente entraba en contradicción con las peleas de ella con Petro, o sea, como que ella la terminaron odiando los petristas, los de derecha pensando que ella era como un caballo de Troya de Petro. Claro, yo O creo sea, que, como que tenía como un problema de marca muy sí, impresionante yo creo que a en ella esa campaña. a ella le hizo mucho daño, pues porque además sus contradictores han usado eso para hacerle daño, que es esa famosa, por fin ganamos Gustavo, y eso le ha hecho mucho daño, porque eso pues la volvió petrista, pero ella no es petrista, la Claro. verdad no piensa como Petro, nunca Para ha sido nada. petrista, pero pues es muy difícil explicarle a la gente que después de ese entusiasmo, ahora no sea petrista. Ella explica y con razón, tiene la razón que dice, no, es que es una gente nueva y yo siempre he estado en la política, es para que, digamos, hubiera una renovación en la política y tal. Pero pues yo siempre digo en política, cuando a uno le toca explicar algo es porque va perdiendo. Entonces, si a ella le toca empezar a explicar por qué no es petrista y por qué dijo lo que dijo, pues ahí va perdiendo. Y claro, pues el Centro Democrático, el uribismo ha sido absolutamente inclemente con esa frase y lo va a seguir siendo. Entre otras cosas, pues porque ella ha sido muy dura con el expresidente Uribe también. Entonces, mira, cuando a Uribe lo condenaron en la primera instancia, yo creo que el político o la política más fuerte en las declaraciones en contra de Uribe fue ella, Sí. incluso más que los petristas, porque les decía que lo habían condenado por un delito relativamente pequeño y que él había cometido unos mucho más grandes y en fin. Y entonces, claro que eso genera unas animadversiones que hay una, ya no me acuerdo a quién era el que le atribuían una frase que creo que era Turbay. A Turbay siempre le han atribuido unas frases de pragmatismo político muy interesantes, que aquí era, en política no hay que graduar enemigos porque ejerce. Buenísimo. Decía el presidente de Turbay, claro, si usted gradúa de enemigo a eso, pues eso se vuelve su enemigo y está listo para ejercer. Claro. Y creo que Claudia ha graduado muchos enemigos. Claro, y el problema es que como ella es tan vehemente en sus posiciones y entonces defiende con vehemencia el no fracking y 4 años después defiende
con la misma vehemencia el fracking, que claro, las condiciones han cambiado y a mí me parece que uno tiene derecho a cambiar de opinión, pero creo que la vehemencia con la que hace ambas cosas para la gente es muy difícil de entenderlo, ¿no? No es un proceso tranquilo, como bueno, ¿no? Como tener ciertas dudas. O sea, Claudia nunca tiene sino certezas. Sí, sí, exacto, eso es así. Y yo creo que hay un problema de comunicación, digamos, de medir cómo se dicen unas determinadas cosas. Ella, pues, digamos, cree y con razón, digamos, que pues la cosa hay que decirla como uno la sienta, pero no, en política no es así. Yo creo que los políticos tienen que considerar que están en una cosa que es una puesta en escena y hacerlo no es que estén engañando al elector. No, aquí nosotros tenemos unas formas y tenemos que ponernos de una determinada manera y todo si queremos que la gente nos vea. Y no es que, digamos, estemos siendo hipócritas. No, no, es que cada cosa tiene su manera de ser. Eso yo se lo decía a algún candidato que también muchas veces decía, no, yo digo, yo me paro, yo no tengo por qué estar. Uno le decía, mire, pero no diga esto, no haga tal cosa, tal. No, yo no, ¿por qué? Bueno, mire, eso es como que un futbolista no quiere entrenar. A un futbolista lo paran y le ponen una pelota y le ponen a cobrar tiros libres, pero 300 veces en la tarde, dele, péguele, péguele, péguele hasta allá. Y cuando a esos candidatos uno les dice, mire, haga la mano así, a ver, repitamos para ver si ya aprendió a hacer la mano así. Entonces, no, yo hablo como puede, quiera, a mí no me gusta posar. No, no, usted es un futbolista entrenando el tiro libre y ese tiene que repetirlo 500 veces. Claudia es un poco de esos candidatos que no aceptan consejos de asesoría, de comunicación, porque se tienen mucha confianza. Claro. No, y porque ese estilo, de alguna manera, Claudia le ha funcionado en el pasado, que ha sido una política muy exitosa, pero creo que después de esta constante como hostilidad de Gustavo Petro, que llegue otra persona pendenciera para la gente es como, no quiero otra persona que esté insultando a otros, que esté Sí, ofendiendo. Pienso que fue como un mal timing. sí, pero, o sea, yo he dicho eso que tú acabas de decir, lo he dicho muchas veces. Es más, un par de veces que he conversado con ella, se lo he dicho a ella. Sin embargo, hay una cosa que en el resultado final nos desmiente, que es Abelardo de la Espriella. Más pendenciero que Abelardo de la Espriella, Es digamos, y verdad. más. Entonces, yo he dicho lo mismo, miren, no, Sí, tienes la razón. gente no está buscando a alguien que esté buscando pleito, pero resulta que sí, o por lo menos una parte sí, porque a ver, más pendenciero que Abelardo Claro. de la Espriella, imposible. De pronto es porque el público de Claudia no es el extremo, sino Exacto, es el yo creo que, centro. Y claro, que parece es que de uno pronto la gente de centro quiere algo un poquito más tranquilo. escoger uno cuál es su público y claro, cada público quiere que uno se comporte de una determinada manera. Claro. Bueno, pero entonces volvamos a Fajardo. Claudia quiere y dice que Sergio Fajardo lo está pensando. Hay un artículo del Tiempo que muestra que en efecto gente de su campaña dice pues que lo están considerando, pero Fajardo en diciembre dijo lo siguiente frente a ir a una consulta de centro. Las consultas no son el camino. Terminan por beneficiar a los extremos. Dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde. El reto real es quien puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro. Respeto a las personas con quienes me unen muchos puntos de vista y que van a participar en consultas. Cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos. Sin embargo, creo que hay otras alternativas para propiciar la unión. Entonces, Fajardo en ese momento dijo que había otras alternativas y pues todos nos imaginamos que se iba a venir como con unos anuncios de adhesiones de gente. Eso no pasó. Hasta ahora él ha dicho que su alianza es con una minoría, una mayoría silenciosa que hasta ahora pues no, Está no sé, silenciosa. que está silenciosa, está silenciosa. Algunos sindicatos se han unido a él, la CGT, y quizás el cambio más grande es que María Ángela Holguín, su pareja, se ha vuelto visible, con lo cual comienzan a endilgarle que entonces es santista. Y Héctor, yo creo que la pregunta es, ¿le convendría a Fajardo irse a una consulta teniendo en cuenta cómo él ha ido desinflándose un poquito en las encuestas? Si vemos nuestro ponderador de encuestas, en donde sumamos y calculamos bien los algoritmos de las encuestas,
pues Fajardo se mantiene, pero hay una línea descendiente, digamos, desde el año pasado. Y hay como mucha presión de sus seguidores de que sí debería unirse a una consulta, que se debería meter en la gran consulta, que no. Entonces yo te hago dos preguntas, Héctor. Primero, ¿legalmente podría? Si quisiera meterse en una consulta, ¿podría hacerlo legalmente después de que el partido de Compromiso Ciudadano mira, o esa coalición del Compromiso mira y Dignidad dijeron que no iban a participar en una consulta? No sé responder esa pregunta por una razón, porque es que no sé si Fajardo es de ese partido. O sea, él no es directivo. Exacto, entonces puede no ser de ese partido, digamos. O sea, le tocaría renunciar a Dignidad y Compromiso. Pues no tendría que renunciar a nada porque no es de nada, digamos, sí, no pertenece al partido. Pues uno es simpatizante, los partidos tienen simpatizantes y tienen miembros. Entonces puede ser que él sea simpatizante del Partido de Dignidad, pero no miembro del partido. Es decir, no tiene un carnet, no está afiliado al partido, no pertenece a ninguno de los cuadros directivos, que yo creo que es así. Él no pertenece a ningún cuadro Yo creo directivo. que él no pertenece a ningún cuadro directivo, entonces él podría eventualmente aparecer por otro partido. Entonces no sé por cuál. Bueno, no, Claudia López no lo puede avalar porque Claudia recogió unas firmas y sus firmas son suyas. Pero un partido de los tantos que hay por ahí todavía libres, eventualmente podrían, de los tantos que están libres y que anunciaron consulta, porque, ¿Y todavía queda? porque Sí, Dignidad en sí. cambio, Dignidad en cambio no anunció consulta, entonces Dignidad sí no se puede meter. Claro. Pero él podría eventualmente. Sería como una especie de atajo, pero digamos que podría. Ahora, no sé si quiera. Yo creo que no Pero quiere. ¿te parece, más allá de si quiere o no quiere, crees que le convendría? No, yo creo que en este momento la tercera consulta no sería una buena idea. Yo creo que sería mejor que Claudia y Fajardo, que digamos son los candidatos fuertes, porque los otros son Cristo y tal, que entre otras cosas tienen, a mi modo de ver, un problema, que es que tiñen de petrista esa consulta. Claro. Y eso es muy malo para, como estrategia electoral. O sea, hacer una consulta con 4 exministros De Petro. de Petro es muy mala idea. Entonces, en realidad hay 2 candidatos, que son Claudia y Fajardo. Yo creo que sería mucho mejor para ellos imaginar un proceso de selección distinto por fuera de la consulta, y Una encuesta entre los dos. pues alguna cosa así, algún reality de esos, por ejemplo, como los que hace Uribe, que va de lado a lado hablando todos y viendo, a ver, no sé bien cómo, no se me ocurre, pero creo que eso es mucho mejor que una consulta, porque la consulta produce el resultado que vaticinó Fajardo que iba a pasar, que es que habría una consulta de derecha y una consulta de derecha y una consulta de izquierda. Me toca darme la bendición para saber cuál es la derecha, pero... Y después dicen que son las mujeres las que no sabemos cuál es la derecha y la izquierda. Sí, me toca como en Boyacá, que la derecha tiene lo que bendecirse. Pero digo, la derecha y la izquierda, dice Fajardo, hay una consulta de cada lado, y la consulta de la mitad queda de tercero. Es lo que él pensaba y la razón por la cual no se metió en consultas. Porque él creía que iba a haber unas consultas de esas características, que efectivamente las hubo. Y hoy, sin duda, pasaría lo que él dice, que es, pues, el pacto histórico saca una consulta, una votación relativamente alta, la consulta esto que llaman la gran consulta, otra vez una votación también alta, y probablemente esta que propone Claudia quedaría de tercera relativamente lejos. No parece que se produzca un fenómeno porque electoral. ellos no tienen, pues aunque Juan Fernando Cristo tiene una lista al Congreso, pues realmente ellos no tienen esa maquinaria que es la que va a poner los votos a Paloma. Pero podrían tener un fenómeno de opinión, que tampoco parece, digamos, y no parece que sea tan fácil que lo logre. Y daría mucha papaya de decir, entonces es un petrista porque está con 4 petristas. Claro, y si meten a todos esos, no. Yo creo que Claudia y Fajardo deberían ser uno solo, y deberían inventarse un mecanismo para resolver eso. No creo que el mecanismo sea la consulta. Que es básicamente para que Claudia tenga un digno retiro.
Y se va y apoya a Fajardo, ok. O al revés, digamos, no sé bien, o la encuesta hoy diría eso que tú acabas de decir, pero puede ser que la campaña indique otra cosa. Yo insisto, Claudia es realmente buena. Claudia en un debate, pues realmente es capaz de mostrar que ella es mejor que los otros, pero eso no necesariamente tampoco indica que la gente vote por ella, porque la gente no necesariamente vota por el que le parezca mejor, sino por el que le genera más empatía. Y entonces, pues ahí habría que ver qué tanto Claudia la genera en los electores. Pero asumamos que es un mecanismo para escoger entre Claudia y Fajardo y sí, hoy pues es más viable o más posiblemente viable Fajardo que Claudia. Entonces pues uno diría que va para allá, que debería ir hacia allá. Pero no me parece desafortunadamente que vaya a pasar. O sea, ¿tú crees que Claudia va a ir a una consulta y perder en una consulta y dividir No más en el una voto del consulta, centro? no en una consulta, sino la primera vuelta. No, por eso, Eh, no, por eso, hace esa consulta con Yo creo que esa Cristo y consulta con no se va a hacer. Murillo, no crees, sino que ella llega a primera vuelta para Sí, yo creo sacar que el 2% de los votos, no, Yo creo que Claudia no yo creo puede, que la consulta que ella propuso no va a cuajar ¿por qué no? Porque porque, esa le conviene a porque, Murillo, le conviene a para empezar, Cristo se va a ir para la del pacto, para el pacto. Sí, yo sí creo, él realmente, pues digamos, él no forma parte de eso, de ese conjunto que llaman petristas arrepentidos. Él sigue defendiendo Claro. al gobierno y tal, y entonces donde queda mejor es allá. Yo no sé si a él le sirve eso o no, pero es donde queda mejor. De hecho, se reunió con ellos hace un par de días y dice que lo está pensando. Yo creo que él va a llegar, yo creo que él va a llegar allá. Entonces, no está Cristo. Probablemente Fajardo pues diga que no. Armitage, que es un candidato pequeño, digamos, en intención de voto, pero simbólico, porque fue un alcalde de Cali bueno, además es un empresario raro que dice que le parece maravilla que suban el salario mínimo y unas cosas de ese estilo. También dijo que no, entonces no queda nadie, es una consulta sola. Pero pues se me hace un poquito suicida para Claudia ir a ir a la primera vuelta, sacar una votación muy inferior a la que ella sacó como alcaldesa. No la veo. Sí, pero pues no sé, yo no sé bien si ella quiera realmente llegar hasta la primera vuelta o no, pero a todos les conviene un mecanismo de selección de un candidato. Bueno, mientras tanto, Héctor, el otro pedacito de centro está en la gran consulta que claramente pareciera que la va a ganar Paloma en las encuestas, como podemos ver aquí. Ella es la favorita. Solo en una sale como empatada con Pinzón, pero pues en todas sale como que ella es la favorita. Y si uno se pone a ver, pues el Centro Democrático, de todos ellos, la única que tiene un partido es Paloma y el Centro Democrático lleva unas listas muy fuertes al Senado y a la Cámara. Uribe es el número 25 de la lista, entonces va a empujar la lista desde atrás y como a la gente le entregan el tarjetón, así la gente, su corazón esté con Abelardo de la Espriella, por ejemplo, como Abelardo no está en la consulta, pues la gente va a marcar a Paloma. Entonces esa consulta, la gran consulta que los periodistas llamamos de centro derecha, pues al final sí está hecha en función de, o va a beneficiar sobre todo a Paloma y estos otros candidatos más de centro, pues van a terminar es apoyando a la candidata uribista. ¿Cómo ves eso? Que un candidato como Mauricio Cárdenas, como Enrique Peñalosa, como David Luna, que Galán, o sea, Galán, que era como un gran archienemigo de Uribe, terminen apoyando a la candidata uribista. ¿Que eso ves como un desplazamiento del centro o qué? Sí, ¿Por no, qué deciden ellos yo creo que eso? la verdadera, digamos, el verdadero hecho nuevo que ha pasado en esta campaña, que no esperábamos y que surgió en forma muy inesperada, es esa. Es ese que acabas de decir, que una parte del centro resolvió decir, bueno, yo estoy dispuesto a apoyar un candidato marcadamente de derecha y pues uribista hasta los tuétanos como Paloma Valencia, con tal de derrotar al petrismo. Ese es el hecho nuevo. Esa era la cosa difícil que pasara, digamos, y pasó, ya pasó. Ahora, no es muy importante en términos de votos, pero sí es muy importante en términos de simbología. Y yo creo que además
eso que expresaron esos candidatos que no tienen votos, lo sienten muchos electores. Hay muchos electores, especialmente, digamos, en la clase media urbana eh, y un poco en la clase alta, pero especialmente en la clase media urbana, que ha sido tradicionalmente de centro, que ha votado por candidatos de centro, tanto desde el punto de vista ideológico como esos que votan por Mocus, que votan por Fajardo, que una vez votaron por Ingrid Betancourt, que siempre votan por candidatos de ese estilo. Esos candidatos, esos electores nunca fueron uribistas, jamás fueron uribistas. Y ahí hay un porcentaje que hoy está dispuesto a votar por la candidata del expresidente Uribe y ese es el hecho nuevo a mi modo de ver. Y claro, eso le quita posibilidades a candidatos como Fajardo y Claudia López, que siempre contaron con esa parte del electorado. Lo terminaron perdiendo. Lo pueden recuperar si logran construir algo y representar algo, lo pueden recuperar porque esos electores no les gusta votar por el uribismo, pero están dispuestos a hacerlo con tal de que no gane el candidato petrista. O sea, tú lo que piensas es que en esa consulta, que seguramente la ganará Paloma, la gente que vota por Peñalosa, por Oviedo, por Luna, por Galán, después podrían votar por Claudio Fajardo claro. en la primera vuelta. Sí, Claudio O sea, Fajardo, pues el candidato que resulte de los dos, porque yo creo que los dos no caben, tiene que ser alguno de los dos, pero el candidato que resulte de los dos, si logra crecer un poco en las encuestas y parecer como viable, yo creo que uno de los que votarían en esa gran consulta, votaría por ellos en la primera vuelta. Claro, han votado por ellos todo el tiempo. Claro, y si bien estos candidatos tienen que apoyar a Paloma, pues sus seguidores no. Sus seguidores votan por el que le da la gana. Sí, los que quedan ahí, pues amarrados son los elegidos, digamos, que es una cosa, por ejemplo, difícil que yo veo, pues yo conozco a varios de los que creo que van a salir elegidos en nombre del nuevo liberalismo como congresistas y no veo bien cómo votan por el uribismo, digamos, y no por Fajardo, cuando además son los fajardistas, han estado en las campañas de Fajardo todo el tiempo, pero quedaron amarrados por cuenta de una decisión que yo no sé al interior del nuevo liberalismo cómo se tomó, que es raro, porque yo no sé si es que allá pues nadie delibera y Juan Manuel dice qué es lo que hay que hacer o qué, porque yo no veo incluso a esos candidatos, no creo que nadie les haya preguntado si se van a esa consulta, si aceptan a Paloma o no. O sea, los candidatos al Congreso después tienen que hacerle campaña a Paloma. Claro, o por lo menos quedarse en la casa, pero no pueden hacerle campaña a otro. Ya. No podrían hacerle campaña a Fajardo, digamos. O sea que tú estás de acuerdo con Claudia López, en un momento dado sacó como un meme diciendo que ellos eran los teloneros de Uribe y eso desató como una respuesta de ellos también, como burlándose de Claudia, ¿no? Como Oviedo, que me sorprendió, sacó otro meme diciendo como llórelo y bueno, en fin. ¿Tú crees que ellos terminaron jugando ese rol de teloneros o crees que tomaron una decisión que tenía sentido hacerlo, dado lo que veían como amenazas de lado y lado? Pues, digamos, desde la perspectiva de ellos, digamos, no soy yo quien para juzgarla. Si yo fuera ellos, yo no hubiera tomado esa decisión, porque a mí sí me parece que la decisión tiene una consecuencia, que es obvia, que le están entregando ese sector de votos a la derecha. Y no de votos, ellos se están entregando porque, como estamos diciendo, las personas que votan por David Luna o por Juan Manuel Galán o por Oviedo, después votan por el que les da la gana, no por el que ellos digan. Ahora, puede ser que coincida, digamos, que les dé la gana votar por el mismo que es el que ellos digan, pero no votan porque ellos digan, sino porque les da la gana. Claro. Entonces, pues digamos, yo sí creo que desde el punto de vista estrictamente ideológico, político, era claro que se entregaban a la derecha. Y me parece que pues cometían un error desde esa perspectiva, pero claro, a ellos les puede parecer que no y que en cambio están armando un equipo para gobernar y probablemente si llega a ganar Paloma Valencia, algunos de ellos sean ministros o cosas de ese estilo y les parezca que es un triunfo. Y puede que sí, digamos, en lo personal, en lo político, claramente abandonaron un sector político y se fueron a la derecha, eso no hay nada que hacer.
Héctor, yo siento que el efecto más grande de esa consulta ha sido algo que me parece que Álvaro Uribe quería desde el principio y era moverse al centro, ¿no? O sea, siento que Paloma hoy es vista por muchos como una mujer casi que de centro, más moderada, más, sí, como lo que tú dices, gente que nunca votaría por un candidato uribista hoy dice, bueno, de pronto Paloma no es tan uribista porque también existe Abelardo de la Espriella como en el extremo más a la derecha y entonces Paloma parece moderada. Mi Sí. pregunta es, Paloma, desde tu definición, ¿es una mujer de centro? No, para nada. Lo que es de derecha, pero sí tiene una característica importante que yo creo que ella tiene, que es que ella es demócrata. En ese sentido de lo que estamos hablando, yo sí creo que ella es institucionalista, a diferencia de su jefe. Yo creo que Álvaro Uribe, como lo probó, no le importaban los límites, creía que el fin justificaba los medios y había que derrotar a la guerrilla y eso tenía un costo en materia de derechos humanos, había que asumirlo. Si tocaba tratar de inventarse una fórmula para mantenerse en el poder con el ánimo de derrotar finalmente a la guerrilla, pues estaba dispuesto a hacerlo. Todo eso quedó probado. Si tocaba chuzar a las cortes, todo eso. En cambio, yo creo que Paloma no es eso, a pesar de que lo ha defendido mucho, digamos. Paloma siempre ha hecho, o sea, Paloma no ha tenido una sola autocrítica para el Centro Democrático, pero los ciudadanos parecen tener la misma percepción mía. Yo es que la conozco personalmente, digamos, fue colega mía en Blue Radio, tengo una relación personal buena con ella y yo creo que ella es respetuosa de las formas democráticas. Eh, en cambio, hay otros candidatos de derecha como Abelardo de la Espriella que yo creo que no es respetuoso de las formas democráticas y creo que Iván Cepeda no es respetuoso de las formas democráticas. Entonces, en ese sentido, Paloma se merece, digamos, el título de centro derecho y no de derecha radical. O sea que, y creo que con esta consulta, pues esos conversatorios que comenzó a hacer Álvaro Uribe desde el año pasado, donde invitaba a gente de centro, candidatos de centro a hablar sobre la reforma a la salud, sobre la reforma pensional, pues, digamos, Ahora, rindieron frutos porque logró armar ese grupo que hace que Paloma se mueva al centro y que en una eventual segunda vuelta entre Paloma y Iván Cepeda, el centro esté más dispuesto a votar por Paloma sí, que por... pero yo creo que Paloma no se ha movido al centro. Una parte del centro se ha movido a la derecha, que es distinto. Se terminaron encontrando, pero no porque ella se hubiera venido, sino porque ellos se han ido. Ahora, dicho todo lo que dije de Paloma, hay que decir que Paloma es muy de derecha en términos ideológicos. Pues Paloma, por ejemplo, ella tiene una propuesta que pues, yo quiero ver cómo va a funcionar en la campaña, que es la propuesta del bono escolar. Ella dice que eso no hay que estarle metiendo plata a los colegios públicos y esa cosa, que el Estado lo que tiene que darle es un bono a cada familia para que la familia vaya y pague con eso en el colegio que quiera. Si usted quiere ir al colegio de los curas o de las monjas y va y paga con eso. Y que la gente escoja el colegio libremente. Claro, en detrimento de la educación pública, ¿no? En Colombia llevamos pues con una historia que se inventaron los liberales a comienzos del siglo pasado de la importancia de la educación pública y eso, y yo quiero ver si la mayoría de los electores ya abandonaron ese anhelo, que era tener una gran educación pública. Entonces, ella tiene propuestas como esas, no hay propuesta más de derecha que esa que acabo de describir. Y ni hablar de todas Tiene de celos de propuestas de ese estilo. con el acuerdo de paz. El acuerdo de paz sigue diciendo que lo que hay es que derogarlo y que esa jeva hay que cerrarla y tal cosa, y que hay que meter presos pues a los de la guerrilla, a los exguerrilleros de las FARC, y en fin, ella tiene una postura muy, muy de derecha, pero demócrata. Y en ese sentido a mí merece todo el respeto, porque por supuesto que, o sea, todo el que esté dentro de las reglas democráticas, pues que diga lo que piensa y que los electores escojan. Claro, creo que una pregunta que muchos se hacen es si ella llega a ganar la gran consulta, ¿realmente Uribe la va a apoyar o Uribe soterradamente va a apoyar a Abelardo de la Espriella? Me ha dicho, ¿el candidato de Uribe es Paloma o es Abelardo? No, el candidato Uribe es el que derrote a Cepeda. Ese es el orden de las cosas. Ahora, dentro de esos, digamos, si él estuviera seguro que cualquiera de los candidatos derrotaba a Cepeda, yo creo que su candidata sí es Paloma, porque él sabe que tiene, primero,
más posibilidades de que esta gente de centro vote por ella. Estos de centro difícilmente votan por Abelardo. Es más, esta consulta terminó armándose, fue para huir de Abelardo. Claro, claro. Entonces, eso ya está más o menos claro y el uribismo y el presidente Uribe pues entiende que Paloma tiene esa capacidad de atraer al menos a una parte del centro, a la que no está hoy con Claudia y con Fajardo, a esa otra parte del centro se la terminó llevando transitoriamente Paloma. Yo insisto, esa parte del centro se devuelve al centro si hay un candidato del centro que sea viable. Pero Uribe yo creo que está con Paloma y va a estar con Paloma si tiene capacidad de ganar. Ahora, si Abelardo crece, pues él se va con Abelardo. Ahora que estamos hablando, Héctor, me hizo pensar que Vicky Dávila ha jugado un rol muy particular en esta campaña porque a pesar de que ya pareciera no tener ningún chance y que se ha desinflado y bueno, pues no tiene ese margen, los ataques de ella, Claudia López, marcaron a Claudia López con el video esto de ganamos Gustavo, y su rechazo a Abelardo fue lo que terminó como promoviendo esta unión con los otros, etcétera. O sea que ha terminado jugando un papel clave en la campaña, a pesar de que ella no tenga Claro, pues claro. no pareciera Y tener la muchas llegada de posibilidades. Vicky primero que el Centro Democrático a esta consulta Claro, hizo que ayudó. Claudia no pudiera entrar tampoco y Claro, ayudó a que espantó a Paloma. Claudia y ayudó a que Paloma llegara. Claro, Claro, ¿no? Es que sí, es muy tienes toda la razón. Ella ha interesante. jugado un papel importante, pero desde lo personal, pues desaparece. No, pues El desapareció. 8 de marzo deja de existir. Claro, y me pregunto si podrá volver a existir como periodista. Claro, pues ahora, como ahora es que yo tengo un canal, y entonces Claro. yo tengo un canal y ya no soy periodista. Héctor, si uno ve esta gráfica de cómo los colombianos se autoidentifican con el centro, la mayoría de los colombianos, esto es una encuesta del DANE, y si ves que ha ido bajando como la autoidentificación con el centro, en todo caso, pues es el grupo en donde más gente se ubica, ¿no? Eso le hace pensar a muchos que piensan que la política es así tan matemática, que el centro tendría un chance todavía de revivir, pero sin embargo muchos lo dan por muerto, ¿no? Muchos piensan que esta campaña definitivamente se va a volver derecha, izquierda. Tú sueles ser más optimista frente al centro y te quiero preguntar si mantienes ese optimismo a pesar de como de todas las cosas que han pasado en las últimas semanas. Sí, yo mantengo el optimismo. Yo creo que hay unas cosas que, digamos, esto que hemos venido hablando de la jugada del expresidente Uribe de meterse a una consulta, de absorber una parte del centro, que es, pues, que en principio produce un resultado negativo a lo que quedó del centro, que es Fajardo y Claudia, también les permite a ellos después del 8 de marzo, cuando la candidata ya no sea ni David Luna ni Juan Daniel Oviedo, sino Paloma Valencia, les permite a ellos lograr una identificación más fácil. Porque es que yo tengo, como lo dice Claudia con razón, de un lado el candidato de Petro, de otro el candidato de Uribe, y tú con cuál estás. Entonces hay un porcentaje muy alto de la población colombiana que dice, no, con ninguno de los dos. Yo al contrario, lo que quiero es que superemos esa división. Entonces, estas cosas que le dan un triunfo a la centro derecha y al centro democrático, me parece que también le da una oportunidad al centro. Ahora, lo que pasa es que, otra vez como en el fútbol, tú sabes que a mí me gusta hacer símiles con el fútbol. Y tú sabes que yo no entiendo nada de fútbol, Héctor, o Exacto. sea que sea fácil el Sí, símil. sí, no, el símil es fácil, es que pues las oportunidades, en el fútbol es fácil porque casi todas son obviedades, entonces las oportunidades hay que aprovecharlas, entonces ellos tienen unas oportunidades, pero hay que aprovecharlas. Si a mí me dejan el balón aquí picando, pues yo lo puedo meter, puedo hacer el gol, pero claro, si no estoy ahí pendiente y el balón se queda ahí picando, pues ya. Y en el fútbol hay esa expresión de que el balón se queda picando, es como que le queda a uno ahí como para hacerla, y yo creo que el balón para el centro está picando. Pero claro que si no hay nadie que tome la iniciativa de dispararlo para el lado que es, pues va a perder la oportunidad. Entonces, bueno, yo sigo creyendo que hay una opción.
creo que cada cosa que le juega lo mantiene con vida. No necesariamente es que lo lanza para arriba, pero lo mantiene con vida, le sigue dejando el balón picando. Pero también es cierto, otra vez como en el fútbol, que los minutos van pasando y de Sí. aquello nada. Entonces, pues, entonces cada vez tenemos menos opción. Claro, y además, por lo menos Fajardo tendría que quitarse ese síndrome que la gente le ve de perdedor para que confíen en él, porque como hemos hablado, pues pase Abelardo o pase Cepeda, si Fajardo es el otro, les gana a los dos, cosa que no es tan claro que si pasa de la Estrella le gane a Cepeda o Claro. incluso si gana Paloma, que se vuelva este sentimiento antiuribista que fue el que le dio el triunfo Hay a un, Petro. hay un punto que yo creo que es importante. Yo creo que Fajardo, quizá Claudia, pero digamos por las cosas de Claudia, de las peleas con unos determinados sectores, quizá no, pero yo sí creo que es el que quisiera derrotar a Iván Cepeda, debería apostarle a Fajardo. Yo no entiendo bien cómo el establecimiento que está tan nervioso por la posibilidad de que Iván Cepeda gane, no le apuesta a la única carta que tendría casi la certeza de que lo gana, de que le gana, porque es el que tiene capacidad de reunirlos a todos, que es Fajardo. Claro. Eso hay unos empresarios empiezan a meterle plata a Abelardo y otros por allá, Juan Carlos Pinzón y a no sé qué, un montón de cartas perdedoras, o por lo menos no seguramente ganadoras, porque puede ser que Paloma gane o que Abelardo gane, lo que fuera, pero les cuesta trabajo. El único que sería seguro es Fajardo, pero ahí me parece que el establecimiento comete un error que, bueno, ha cometido muchos en política. La verdad es que el establecimiento colombiano es bastante equívoco en la política. Y bueno, por eso ganó Petro hace 4 años. Sino... Claro, aunque en todo caso, Héctor, y ya para terminar con esta idea, las tendencias del continente parecieran indicar que estas figuras más moderadas no suelen tener mucho chance, ¿no? Que ganan, son como los más extremos, los que mejor pueden avivar ese sentimiento en las redes. Sí, sí. Yo sé que, digamos, lo que yo digo contraría toda la tendencia, digamos, de lo que se hace el análisis político en Colombia y en el mundo, pero es que yo creo que Colombia tiene una cosa que lo diferencia. Puede ser que en este caso, digamos, lo estemos abandonando, pero Colombia ha tenido una política que yo llamaría muy institucionalista, que es eso que antes llamé centro liberal, respetuoso de las reglas, etcétera. Una cosa que yo no sé si la he dicho aquí en otras oportunidades, pero probablemente sí porque la digo con frecuencia, que es el tema de la hipocresía bogotana, porque eso del respeto de las reglas también tiene que ver con guardemos las formas, ¿no? A ver, bueno, si se va a emborrachar, llevémonos para casa temprano, porque si no se pone pesado y esas cosas. En fin, eso tan bogotano de guardar las formas, pues en realidad en política, eso de guardar las formas es lo que uno llamaría institucionalista. Y Colombia ha tenido una política muy, muy institucionalista. Yo creo que no la hemos abandonado todavía. Es decir, si nos toca escoger entre Cepeda y Abelardo, pues Colombia abandonó el institucionalismo. Bueno, Está con Petro dispuesto. igual ya lo comenzamos a abandonar un poco, pero bueno, Sí, es pero- otra historia. Y bueno, y era Petro contra Rodolfo, que era abandonar el Sí, tienes institucionalismo. razón, que el Tiene ra- argumento que ganó en ese momento es tiene que razón, Petro era tiene el razón. institucionalista y Rodolfo era un salto al vacío. Bueno, Héctor, pues con estas ideas terminamos este episodio. Está difícil el panorama, ¿no? sí. La conclusión es que está difícil. Sí, O sea, hay un poco de cosas por jugar todavía, pero cada vez es más difícil. es cierto. Pues a nuestros seguidores, por favor, marquen la campanita, suscríbanse, nos ayuda un montón tener más seguidores. A nuestros televidentes, gracias por seguirnos. La próxima semana tendremos la siguiente movida. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.